Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al episodio número 265 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre algunas de las oportunidades que tiene la industria citrícola en México. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los cítricos en realidad son híbridos interespecíficos de 3 cítricos principales, que son la pamplemusa, Citrus maxima, la mandarina, Citrus reticulata y el sidro, Citrus medica? Es decir, la cruza constante entre estos 3 cítricos es lo que ha dado origen a la mayoría de los cítricos que conocemos actualmente. Y antes de comenzar a hablar un poco más sobre este tema, pasemos con el patrocinador del episodio. En Suwink impulsamos el crecimiento de los agronegocios usando herramientas estratégicas de marketing. Contáctanos por WhatsApp al número 33 32 43 52 01. Esta clasificación que les acabo de comentar, que pone como cítricos principales a la pamplemusa, a la mandarina y al sidro, fue realizada por el investigador de la Universidad de Oxford, esto en Reino Unido, David John Maberley, quien en 1997 propuso esta clasificación, la cual por fin generó un consenso entre los botánicos, y eso sí, aplica solamente a los cítricos cultivados. Vamos a mencionar algunas estadísticas para poner en contexto a la industria citrícola. A nivel mundial, China, Brasil e India son los 3 principales países productores de cítricos, aunque en el 4º y 5º lugar está México y Estados Unidos respectivamente. En el caso de México, aporta alrededor del 5.5% de la producción total y Estados Unidos se queda con el 4.6%. Pero un punto importante que hay que destacar es que el rendimiento promedio en México, según lo indica la FAO, en su base de datos FAOSTAT, es de 13.6 toneladas por hectárea, mientras que el rendimiento en el mundo quedó en 16 toneladas por hectárea. Pero en Estados Unidos el rendimiento ronda las 25.9 toneladas por hectárea, por lo que prácticamente la industria citrícola en Estados Unidos duplica el rendimiento que tiene la industria citrícola mexicana. Ojo, estoy hablando de cítricos en general, por lo que los datos engloban naranja, limón, lima, toronja, pomelo, tangerina, mandarina, clementina, satsuma y fruta cítrica no especificada como es bergamota, sidro, naranja amarga, kumquat y otros. Ahora bien, a nivel mundial, la naranja es el cítrico más producido, con alrededor del 50% del total de la producción, seguido por el limón y la lima, y en tercer lugar quedan la toronja y el pomelo. Y en México se presenta una situación muy similar, con casi el 55% del total de cítricos producidos, quedando el limón y la lima en el segundo lugar con el 30%. Y lo mismo aplica para Estados Unidos, donde la naranja alcanza o incluso supera el 65% de la producción, mientras que la tangerina, mandarina, clementina y satsuma agrupadas quedan en la segunda posición con el 14% y en tercer lugar está el limón y la lima con el 12%. Si nos centramos solamente en México, los 3 principales estados productores en 2020 fueron Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, justamente en este orden, seguidos por San Luis Potosí y Nuevo León. Los municipios que encabezan la producción citrícola son Álamo Temapache en Veracruz, Martínez de la Torre en Veracruz y Buenavista, Michoacán. Y si sumamos la producción de cada cítrico que se ha producido en México entre 1980 y 2020,
La naranja se queda con el 62%, el limón con el 27% y la toronja con el 5%. Luego viene la mandarina, la tangerina, el tangelo y la lima. En el caso de la naranja, Veracruz ha producido el 50.6% de todo lo que se ha obtenido en este periodo que les comento. En cuanto al limón, lidera Michoacán con el 23.5% y para los demás cultivos, Veracruz también es el estado referente. A continuación, revisemos cuáles son los principales retos que tiene la industria citrícola en México en este momento. Y uno de ellos es el control de la oferta, sobre todo en el caso de la naranja, pero es importante mencionarlo porque la naranja es el principal cítrico producido en México. Aquí cabe hacer un paréntesis y hay que mencionar que aunque es el cítrico que más se produce, el limón es el cítrico que más se exporta. Y estamos hablando en este caso de limón persa o sin semilla. Y esto es básicamente debido a que en Florida, principalmente, aunque también en California, la industria de la naranja en los Estados Unidos es bastante sólida y por lo tanto no requieren tantas importaciones. Sin embargo, con el tema del limón no producen lo suficiente para satisfacer la demanda interna y por eso sus importaciones son elevadas, principalmente, obviamente en este caso desde México. Pero regresando al tema de la naranja, anualmente los productores de este cítrico se encuentran con precios muy bajos entre los meses de enero a mayo, lo que afecta a sus ganancias. ¿Por qué llega a pasar esto? Básicamente porque en estos meses estamos hablando de los mayores volúmenes de producción en el país. De hecho, en la actualidad, al menos según indica el CIAP, en los últimos 3 años, con datos disponibles 2018, 19 y 20, en el mes de marzo es cuando ocurre el pico de producción de naranja. En este sentido, mucha naranja se concentra en un periodo de tiempo breve, lo que hace que exista demasiada oferta y por la ley de la oferta y la demanda, si la oferta supera la demanda, los precios se van a la baja. Además, hay que recordar que el tema de la producción de los cítricos es a campo abierto. Existe actualmente muy poca tecnificación en cuanto a alguna estructura de protección que se esté utilizando en algún cítrico, al menos en México, y por esta razón en las zonas de producción, pues básicamente la producción se obtiene cuando es la temporada del cítrico en cuestión. Y esto es lo que hace que los agricultores tengan dificultad para desplazar el tema de la cosecha. Hay varias opciones que se presentan para controlar la oferta. Una sería almacenar la producción. Sin embargo, el almacenamiento de los cítricos pues tiene un costo. Obviamente por su mayor tamaño se requiere un espacio adecuado. Además, el lugar donde se vayan a guardar debe tener ciertas características en cuanto a la composición de la atmósfera para evitar cualquier problema en específico con hongos. Además, pues no podemos almacenar la naranja fresca durante mucho tiempo. Estaríamos hablando pues a lo máximo un par de semanas. Otra opción es desfasar la producción, pero no existe actualmente una manera fácil de desplazar la producción. Hay que recordar que en el tema de las hortalizas que se cultivan bajo macrotúnel o bajo invernadero, se puede desfasar la producción justamente porque estamos creando un microclima y porque tenemos una estructura que nos permite brindar ciertas características incluso fuera de la temporada normal de producción. Y una tercera opción es enviar la producción a la industria, que tampoco resulta tan viable porque actualmente el 50% o alrededor del 50% de la producción de naranja fresca en México se deriva a la industria de los jugos. O sea, ya estamos enviando un gran volumen. No sé si la industria de los jugos podría todavía absorber más volumen. Entonces existe una gran oportunidad para aquellos agricultores que en su región de producción tengan la facilidad o tengan la posibilidad más bien de desfasar la producción de naranja, ya sea adelantarla unas semanas o atrasarla unas semanas, porque no veo viable a lo mejor que podamos hablar de un gran desfase. El segundo gran reto en el tema de los cítricos
es justamente exportar otros cítricos. ¿Por qué? Porque del total de las exportaciones de cítricos mexicanos que se realizaron entre enero y agosto del 2021, el limón constituyó el 88%, la naranja el 10% y el porcentaje restante se dividió entre los demás cítricos. Entonces, fuera del limón, los cítricos que se producen en el país no tienen actualmente otro mercado que pueda significar una salida adecuada para obtener, obviamente, precios altos. Pero también hay que tener en cuenta que del limón que se exporta, la mayoría se envía hacia los Estados Unidos, por lo que tampoco podemos estar hablando de que se tenga un mercado alterno. De hecho, según el reporte Citrus World Markets and Trade, publicado por el USDA en julio del 2021, el 95% del limón y la naranja que exporta México tiene como destino Estados Unidos. Y por supuesto no podemos dejar de hablar del combate al Huanglongbing, el famoso dragón amarillo, el cual fue detectado por el Senacica en el año 2009 y ya está presente en todos los estados productores, siendo el último Baja California con detección positiva en 2019. Sin embargo, recientemente los agricultores de zonas citrícolas, en este caso de Veracruz, han indicado al gobierno que parece ser que el Huanglongbing no es su único problema. Se sabe actualmente que el dragón amarillo ha causado en los últimos 5 años una caída en la producción de cítricos en Veracruz del 30%. Sin embargo, una noticia reciente indica que solo 2 de cada 10 pruebas moleculares corresponden al dragón amarillo, lo que ha llevado a los agricultores a revisar que existe otro agente causal el cual necesita ser detectado, aunque ya se sospecha que podría tratarse de la clorosis variegada de los cítricos, la cual ha sido descrita como la enfermedad más destructiva para la naranja dulce, por lo que su presencia en México podría afectar justamente al cítrico más producido en el país. En este sentido, los agricultores de Veracruz ya han solicitado a la SADER que se emita una alerta y se implementen instrumentos para resolver esta situación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la industria citrícola ha sufrido ya muchos golpes en los últimos años, que se han conjuntado para generar una disminución anual de 3% en la productividad, debido a la aparición de problemas como el virus de la tristeza de los cítricos, el dragón amarillo y ahora la clorosis variegada de los cítricos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que México no ha sido el único país afectado por el dragón amarillo, porque en Estados Unidos, también en Florida, este año se espera la producción más baja de naranja desde la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente también podría representar una oportunidad para exportar naranja desde México hacia los Estados Unidos, porque también están teniendo muchísimos problemas con el dragón amarillo o Huanglongbing, de modo que se espera que en los siguientes años los precios sean bastante atractivos. Pero obviamente para poder exportar, primero nosotros tenemos que manejar adecuadamente esta enfermedad o estas enfermedades en las principales zonas citrícolas. Y estos a grandes rasgos son los retos de mayor envergadura que enfrenta la citricultura actualmente en nuestro país. Ya por último y nada más para hacer la precisión, los cítricos mexicanos se exportan a casi 30 países en el mundo. Sin embargo, el 97% de lo que se envía tiene como mercado destino los Estados Unidos. El segundo país en importancia son los Países Bajos, pero se queda con el 1.3%, y Japón en tercer lugar, estamos hablando del 0.5%. Por lo que obviamente no podemos hablar de que los cítricos en México tengan mercados alternativos a los cuales se puede enviar fruta. Y esto es obviamente un enorme reto también que se debe de trabajar por la industria, comenzando obviamente por el limón, porque cuando hablamos nosotros de limón, Estados Unidos se queda con el 97% de los envíos que realiza México. Y una precisión
o un comentario más bien final sobre el tema del limón y la naranja, de las exportaciones de estos dos cítricos. Para tener una mayor idea sobre los volúmenes que se exportan, quiero decir que de naranja se exporta el 10% del volumen que se exporta de limón. ¿Esto qué quiere decir? Por cada 10 toneladas de limón mexicano que se envía a los Estados Unidos, se envía 1 tonelada de naranja mexicana. Por lo tanto, también en el tema de la naranja, pues habría que ver si en algún momento existe la posibilidad de aumentar los volúmenes que se exportan. No me queda la menor duda de que la industria citrícola en México tiene enormes retos que superar para poder seguir siendo competitiva. Yo les agradezco por haberme escuchado. Recuerden que los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.